Estamos informando a través de la red informativa de Corape, amigos y amigas, y a esta hora de la mañana nos acompaña el asambleísta Patricio Chávez para hablar sobre el informe de fiscalización referente al acuerdo del FMI y el Gobierno Nacional, y el cual hace algunas recomendaciones. Legislador, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme al pueblo ecuatoriano a través de su prestigioso medio. Gracias por acompañarnos a usted, asambleísta. Ya han pasado algunos días desde que la Comisión de Participación aprobó el informe de fiscalización respecto al acuerdo del Fondo Monetario Internacional FMI con nuestro país Ecuador. En este informe se recomienda iniciar el juicio político contra el ministro de Economía Juan Carlos Vega, declarar que el acuerdo de crédito suscrito con el FMI carece de validez, entre otros puntos. Primero, cuéntenos, por favor, qué se determinó en este informe para que existan estas recomendaciones. Sí, recordemos que en el mes de mayo, cuando compareció el ministro de Economía al Pleno justamente para informar sobre los detalles de este acuerdo, él no lo hizo a satisfacción. Fue esto que motivó que la Asamblea del Pleno conmine o solicite a nuestra mesa legislativa a que realice un ejercicio de fiscalización. Lo hicimos a lo largo de 2 meses, con sendos pedidos de información, comparecencias a las autoridades, dentro de ellos, por supuesto, el señor ministro, y en comisiones generales invitando a diversos actores de la ciudadanía. A lo largo de esto, en 2 meses se hizo el informe que recoge más de 120 páginas, y esta fue aprobada por la comisión nuestra por prácticamente unanimidad, 8 votos a favor y una abstención. Cabe recalcar que los miembros de esta comisión son de distintas movimientos o partidos políticos. Es decir, la motivación y el informe fue netamente técnico-legal. No hay de ninguna manera ninguna motivación política que haya llevado a concluir con lo que se concluyó. En este sentido, como usted lo dice, básicamente, primero se determinó que el gobierno ecuatoriano, previa a la firma del acuerdo, no cumplió con lo establecido lo establecido en la Constitución en el artículo 418 y el 419. Estos artículos imponen la obligación del presidente de la República de informar de manera inmediata a la Asamblea Nacional todos los tratados que suscriba, indicando justamente cuál es su carácter, su contenido, y esto no sucedió. Esta fue la primera novedad que nosotros pudimos determinar. Recuerde que también, de la misma manera, el gobierno ecuatoriano y el Ministerio de Economía incumplieron expresamente con una resolución de la Asamblea, la 039, expedida por la Asamblea Nacional, que obliga justamente al gobierno ecuatoriano a cumplir con estos artículos, el 418 y el 419. El tercer punto, no menos importante, es lo que contempla el artículo 290, numerales 2 y 3 de la Constitución, que habla justamente sobre lo que se debe contemplar cuando se va a realizar un endeudamiento público. Y la Constitución es muy clara cuando se refiere a este tema, porque indica que cuando se va a contraer una deuda, esta no debe afectar primero a la soberanía del país, a los derechos, al buen vivir o a la preservación de la naturaleza. Y además se determina exclusivamente que estos dineros sean dirigidos a programas y proyectos de inversión o infraestructura, y que tengan obviamente capacidad financiera de pago. Y además hay un tercer punto o cuarto punto que también es muy, muy, muy grave. Es justo el sexto punto de la carta firmada con el Fondo Monetario, en el cual se le obliga al Ecuador a consultar su política económica antes de tomar cualquier decisión, lo que evidentemente afecta a la soberanía del Estado. ¿Qué significa esto? Fíjese, nosotros de los 4.000 millones que se acordó recibir, ya hemos
ya se nos han entregado 4.000 millones, perdón, pero están pendientes los 3.500 de estos deberían entregarse en el mes de noviembre, pero ahí está este punto 6. Este punto 6 dice, yo no le voy a entregar dinero si no cumple con ciertos requerimientos que están determinados en el acuerdo. Prueba de esto es que para recibir los 1.000 millones había una condición que era subir el IVA, los 3 puntos, y quitar el subsidio a los combustibles. Es decir, que, por Sí, favor. asambleísta, yo aquí quisiera hacer una pausa. Usted nos ha dado estos motivos que en este caso recoge este informe que usted ha señalado que es un informe técnico, que no responde a algún interés político, y también ha señalado que en este caso fue aprobado por una comisión que incluye asambleístas de distintas bancadas. Sin embargo, frente a este informe que se aprobó desde la Asamblea Nacional, desde esta comisión referente a este acuerdo del FMI, también hay voces que señalan que es un informe en este caso que no tiene argumentos, porque un acuerdo de este tipo entre el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano con el FMI es estricta competencia solamente del Ejecutivo. Mire, para hablar hay que hablar en derecho, no simplemente desde el estómago. Seguramente estas personas están defendiendo criterios netamente desde un punto de vista que, créame, no es el que maneje o defienda los intereses del pueblo ecuatoriano. Pero es muy simple responder a esta pregunta. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Usted sabe que el Fondo Monetario es una organización adscrita a las Naciones Unidas, por lo tanto, es y está dentro del marco contemplada de una organización internacional. ¿Qué nos dice la Convención de Viena de 1986 sobre el derecho a los tratados entre estados y organismos internacionales? Primero, para entender qué es un tratado y para que se dé cualquier tipo de acuerdo, debe existir, obviamente, y debe existir un acuerdo internacional que lo tenemos, la celebración se debe dar por escrito entre un Estado y este organismo internacional que lo es. El Fondo Monetario Internacional es como ya lo mencioné, es una organización internacional de las Naciones Unidas. Por lo tanto, lo que se firmó es un tratado. Yo le pongo al revés la ecuación. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el día de mañana el Ecuador decide incumplir con su acuerdo? ¿A quién va a recurrir el Fondo Monetario Internacional? El Ecuador nos va a decir, no, este es un acuerdo entre amigos, así que no pasa nada. Obviamente, el Fondo Monetario Internacional recurrirá a todo lo que le ampara y le protege la Convención de Viena de 1986 sobre tratados. Es decir, para lo que me conviene definir no es tratado. Como no, ellos, ¿por qué quieren defender esta teoría de que no es tratado? Justamente porque eso justifica el no haber cumplido con la Constitución, el 418 y el 419, de informar al pueblo ecuatoriano a través de la Asamblea sobre los detalles de este tratado. Es algo tan simple como aquello, es decir, esto incluso no seremos nosotros, no será la Asamblea Nacional, será la Corte Constitucional la que determine en realidad valga redundancia, la constitucionalidad de este tratado. Seguimos y también quiero consultarle algo, legislador. Al ser recomendaciones, ¿cuál es el siguiente paso tras la aprobación de este informe? Porque ya han pasado varios días, semanas, desde que se conoció acerca de este tema, de estas recomendaciones. Claro, el procedimiento común, corriente, cuando se aprueba un informe, que en este caso fue aprobado por nuestra mesa legislativa, el procedimiento es de que nosotros ya informamos al señor presidente de la Asamblea Nacional. La obligación del señor presidente es de agendarlo en el Pleno para que conozca el Pleno el informe. De allí, ¿qué deviene? Obviamente que se aprueba o no se aprueba. Si es que no se aprueba este informe, pues simplemente se lo manda al archivo. Si es que se aprueba, pues continúa con su debido proceso, esto es decir,
tendrá las recomendaciones ahí determinadas, incluso dentro de esas está el famoso juicio político, incluso tienen que ser analizados y aprobados en su forma, más no en su fondo, por el CAL, y una vez si este es aprobado, tendrá que ir a la mesa de fiscalización para que ella también en su forma determine la viabilidad de la aplicación y las recomendaciones, y esta irá nuevamente al Pleno, y allí recién comenzará un proceso. Obviamente hay que ser muy específicos, que por ahí veo que los medios están tergiversando este informe o el efecto de este informe, porque no es que la Asamblea simplemente al determinarla ilegal o ilegítimo al acuerdo, no ilegal, ilegítimo, perdón, me corrijo, no es que en ese momento separan o el país tiene que abstenerse de recibir los restantes fondos que provienen de este acuerdo, sino que es el único llamado y que debe y puede tomar esta decisión, obviamente es el Poder Ejecutivo. Ellos tienen que asumir esta responsabilidad frente a una recomendación que exista. Lo único que se está tratando, estimada amiga periodista, no es de ninguna manera que el país no reciba fondos que le permitan mejorar su situación económico-social. Lo único que estamos pretendiendo es que se aplique la ley para justamente beneficio del pueblo ecuatoriano. Sobre todo porque hay un detalle muy grande que hay que tomarlo en cuenta, que es el que también se ha incumplido, como ya lo mencioné, el artículo del 290, numerales 2 y 3 de la Constitución, en que determina claramente que la deuda pública que se contraiga no debe afectar, como yo ya lo dije, a la soberanía. Y aquí prácticamente en el ejercicio de la fiscalización se determinó que incluso los primeros 1.000 millones que se recibieron no fueron dirigidos justamente para lo que obliga la Constitución, que no es otra cosa que programas y proyectos de inversión de infraestructura para que mejoren la situación económico-social del país. Asambleísta Chávez, entonces para quedar claro lo que usted ha mencionado, en caso de que ya este informe pase todos los procesos que usted ha indicado y sea aprobado también por el Pleno de la Asamblea Nacional, esta recomendación, cuando llega al Ejecutivo, el Ejecutivo tiene la potestad de decir, ¿la sigo o no la sigo? ¿Correcto? Correcto. Ok, perfecto. Y ya también en la parte final, para ir concluyendo esta entrevista, consultarle este documento, este informe también detalla los impactos de la firma del acuerdo del FMI con nuestro país. Quisiéramos que ya en la parte final, de manera breve, nos cuente un poco acerca de esto. No le entendí la pregunta sobre... Sí. Según información, este documento, este informe que fue aprobado también detalla los impactos de la firma del acuerdo del FMI con nuestro país. Quisiéramos que también nos cuente un poco acerca de esto. Pues ya los estamos viendo. Fíjese que, como lo dije inicialmente, para recibir los primeros 1.000 millones se cumplieron ya con ciertas demandas del Fondo Monetario, que fue el alza del IVA, que fue quitar los subsidios a los combustibles, y obviamente en la siguiente entrega hay más demandas que están ya contempladas en nuestro análisis, que preocupan y que vienen netamente del estudio del acuerdo. Justamente que también quieren redireccionar nuevamente, insistir en el tema laboral, del trabajo por horas. Acuérdense que esto ya en la consulta popular el pueblo ecuatoriano dijo que no estaba de acuerdo. Sin embargo, a través de nuevos eufemismos quieren disfrazar esta intencionalidad que han tenido sine qua non y que de ninguna manera queda tela de duda, que fue uno de los motivadores principales de esa consulta inoficiosa que se dio y que nos costó 60 millones al pueblo ecuatoriano. Pero sin embargo, justamente lo que intenta es desenmascarar todas estas intenciones y que el pueblo ecuatoriano sepa que no se está recibiendo dinero para mejorar la situación económica de su gente, sino para cumplir con los acreedores que están en el extranjero, y casi el 50% de este préstamo va a ir redirigido al mismo pago de las deudas con el mismo Fondo Internacional. Es decir, yo te presto plata para que me pagues. No me interesa que me des dinero para que
utilices en mejorar la situación y el bienestar económico-social de tu gente. Eso es básicamente, y la obligación de esta asamblea y de esta comisión de transparencia es esa, justamente la de desnudar las intenciones insensibles que pueda tener un gobierno frente a su pueblo. Agradecemos mucho por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Gracias por acompañarnos. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para ya hablar un poco acerca de su agenda legislativa, su agenda de trabajo en la Asamblea Nacional. Que tenga un excelente resto del día. Siempre un placer. Muchas gracias por la oportunidad. Que pase bien. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red Corape. En el universo de la información, los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la opinión pública de las personas. Por este motivo, cuando se difunde información, tenemos una gran responsabilidad y más aún cuando se trata de abordar las violencias de género. ¿Me acompañas a conocer más sobre una nueva forma de comunicar con enfoque de género? En los próximos capítulos te facilitaré más pistas de cómo hacerlo. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia. Hoy vamos a compartir contigo el testimonio de Lucía. En sus palabras, identificaremos posibles alternativas para reconocer lo importante que es creer en las mujeres. Yo les diría que pierdan el miedo a hablar, porque muchas veces se quedan calladas por infinidad de circunstancias y que piensan que sí les van a creer, que tal vez si sus familiares no les creen, va a haber algún amigo, alguien que les crea. Lucía, ¿qué nos dirías a las mujeres que te estamos escuchando? Que sí se puede salir de esto. Es difícil, es duro, no es una línea recta, hay subidas y hay bajadas, hay días buenos y días malos, pero que al final sí se puede salir del círculo de violencia. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia.